El tema del día de hoy es la oración. Seguimos con el tema de la oración. Ya vimos en el estudio anterior algo que tiene que ver con la oración, algunos puntos muy importantes. Pero hoy vamos a ver cuáles son los ingredientes que debe de tener una oración para que sea eficaz. El hombre natural, carnal, tiene en su corazón el decir, bueno, yo le he pedido a Dios, pero Dios no me contesta. Como que Dios tuviera la culpa, pero realmente el ser humano debe de aprender que hay llaves, hay claves para poder tener la respuesta a través de la oración. Dios responde, ¿verdad? Dios responde, aunque a veces la respuesta va a ser no, y eso debemos de entenderlo también, y aceptar cuando la respuesta es no. Pero para recibir de Dios, o sea, para que nuestra oración sea efectiva, deben de haber ciertos ingredientes muy importantes, y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ir al libro de Hebreos. En el capítulo número 11 del libro de Hebreos, nos da una clave aquí el escritor de este libro, en el verso número 6, y dice, y sin fe es imposible agradar a Dios. Fíjese. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él es o que Él existe. Es importante que entendamos este versículo porque creo que es un versículo muy importante. Aquí nos está diciendo que debemos de creer, fíjese, debemos de creer que Él es suficiente para proveer. Entonces tenemos que acercarnos con la fe de que nos estamos acercando al Dios que tiene la respuesta. Entonces lo primero que debemos de ponerle a nuestra oración es fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. No importa cuánto tú ores, no importa de qué manera tú ores, si no hay fe, no puede esa oración ser recibida. Segundo, debemos de acercarnos a Dios con un corazón puro. ¿Qué quiero decir con un corazón puro? Que debemos de limpiar nuestro corazón, limpiar nuestro ser de todo pecado. La palabra del Señor dice que al impío Dios lo rechaza. Entonces, ¿cómo podemos limpiar nuestro corazón? ¿Cómo podemos tener un corazón puro delante de Dios? Ya hemos visto que necesitamos pedirle perdón, no solo por lo que hacemos, sino pedirle perdón por lo que somos. ¿Verdad? O sea, alinear nuestro corazón con el corazón de Dios. Eso es tener un corazón puro. Si usted le ha fallado a Dios, pues reconciliarse con Dios. Yo creo que eso es algo que todos los días debemos de hacer. ¿Verdad? Usted todos los días debe de reconciliarse con Dios. Usted todos los días debe de aceptar a Cristo como el Señor de su vida, ¿verdad? Como el Salvador de su vida. O sea, usted lo hizo en cierto momento, pero eso debe ser algo que se debe de manifestar todos los días. Todos los días. ¿Verdad? Entonces, en segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 22, dice la palabra, huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que invocan al Señor con un corazón puro. Bueno, si tu corazón no está puro delante de Dios, tu oración no va a ser agradable al Señor. Es como un niño que va con su padre a quererle pedir que le compre una bicicleta y se ha portado mal, ¿verdad? Y no ha obedecido y no ha sacado buenas calificaciones. O sea, ¿cómo
¿Cómo puede ese niño esperar que su padre le responda con cosas buenas si él en su corazón ha sido rebelde y ha sido rechazando las leyes que el Padre le ha establecido? Entonces lo mismo sucede con Dios. Usted debe de arreglar su corazón, alinear su corazón al corazón de Dios, ¿verdad? Entonces aquí dice el apóstol Pablo, dice que debemos de invocar al Señor, ¿verdad? Y cuando habla la palabra invocar, nos está hablando acerca de lo que es la oración, lo que es acercarnos a Dios, ¿verdad? El invocar significa acercarnos a Dios, a pedirle ante su presencia, ¿verdad? Ahora, en Mateo capítulo 6, otro ingrediente que debe de llevar la oración, y esto es muy importante que usted lo haga cada vez que usted espera recibir algo de Dios, ¿verdad? Mateo capítulo 6, verso 9, fíjese que el Señor ahí nos da un modelo más o menos de la oración o ciertos ingredientes que la oración debe de llevar, ¿verdad? Y los vamos a ver algunos de ellos, no todos, porque la verdad es que la oración es muy extensa, ¿verdad? Pero dice en Mateo 6, 9, dice: vosotros pues orad de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces aquí nos habla de que la oración debe de tener otros ingredientes muy importantes, que es la adoración y la alabanza. Si no hay adoración y si no hay alabanza, esa oración no va a ser recibida, no va a ser agradable. Fíjese que el pueblo de Israel tenía un templo en el cual entraba el sumo sacerdote hasta el lugar santísimo. Y el sumo sacerdote entraba una vez al año a pedirle expiación por los pecados, o sea, que Dios cubriera los pecados del pueblo de Israel. Y eso lo hacía una vez al año. Pero para entrar, tenía que entrar con dos ingredientes. Tenía que entrar con el ingrediente que era la sangre y otro ingrediente que era el incienso. Entonces la sangre, usted sabe que representa el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Él derramó su sangre por nosotros. Pero el incienso representa la alabanza y la adoración. La Biblia dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Entonces, no podemos esperar nosotros recibir o que nuestra oración sea acepta a Dios si no lleva la alabanza y la exaltación que Dios merece. Fíjese que aquí el Señor lo primero que enfoca es santificado sea tu nombre. O sea, ahí le está dando la prioridad a la adoración y a la alabanza del Señor. ¿Qué es la adoración? La adoración es reconocer lo que Dios es. La alabanza es reconocer lo que Dios hace. Entonces, usted debe de tener un corazón siempre lleno de adoración, siempre lleno de alabanza. Dios es bueno, Dios es fiel. Eso debe estar siempre en su corazón. Cuando usted se acerca a Dios, debe de estar eso en su corazón. Y todo lo que Dios hace es bueno, aunque no lo entendamos. Aunque pareciera que es algo negativo, la Biblia dice: todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, ¿verdad? Entonces, en su corazón debe haber siempre la alabanza, la adoración, y entonces su oración está llenando los requisitos para que esa oración sea recibida. Fíjese. Pero en el capítulo 18 de Lucas hay otro ingrediente muy importante. Lucas 18, verso 13. Y aquí nos habla de dos hombres que subieron a orar al templo. Uno de ellos era un religioso que según él hacía muy buenas obras y vivió una vida muy recta. Y el otro era un hombre que reconocía su condición de pecador. La Biblia dice que el primero, el religioso, se ufanaba delante de Dios y delante de los hombres de lo que hacía.
hacía oraciones, hacía ayunos, daba diezmos, y todo eso está bien, todo eso está bien. Eso no es para decir yo no lo voy a hacer, no, debemos de hacerlo, ¿verdad? Pero fíjese, aquí lo que el Señor está haciendo es mostrar la actitud y el corazón de esa persona. Este hombre era un hombre orgulloso. Sin embargo, el otro hombre, que era un recaudador de impuestos, y ellos eran tenidos como ladrones y como aprovechados del pueblo de Dios, dice que subió al templo, y aquí en Lucas 18:13 dice, pero el recaudador de impuestos, de pie a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten piedad de mí, pecador. Y Jesús dice, os digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no, o sea, el otro no. Porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. Fíjese que hay un momento, y esto es algo muy importante, porque nosotros debemos de confesar cosas positivas, ¿verdad? Nosotros debemos de declarar que somos vencedores y que somos triunfantes y que todo lo podemos en Cristo. O sea, tener una posición de victoria, de vencedor, ¿verdad? Nunca de hablar derrotas, nunca hablar miserias, pero eso es con los demás. Eso es en el mundo en el cual nosotros nos desarrollamos. Pero ante la presencia de Dios tenemos que ir reconociendo realmente lo que somos. No podemos nosotros venir con un corazón altivo y soberbio. Mire lo que dice aquí en Primera de Pedro. Vamos a Primera de Pedro. En el capítulo número 5, verso 6. Porque hoy, hermanos, se habla mucho de que somos reyes, somos sacerdotes, somos vencedores y nunca debemos de darnos por derrotados y nunca debemos de declarar miserias ni derrotas. Y yo creo en eso, pero tiene su lugar. Eso viene después de haber pasado por el lugar de estar ante la presencia de Dios en un acto de humillación. Porque hay gente, hermano, hay gente soberbia, hay gente altiva, y aún hasta con Dios. Dice, es que yo tengo la justicia de Cristo en mi vida y yo no me voy a humillar ni siquiera ante Dios. O sea, no lo dicen, pero con su actitud lo hacen. Pero mire lo que aquí el apóstol Pedro dice en capítulo 5, verso 6, dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte a su debido tiempo. Entonces, ¿qué es lo que el Señor busca en usted? Que usted sea una persona humilde. ¿Qué es una persona humilde? Una persona humilde es alguien que reconoce su condición de necesidad y de inferioridad. Por supuesto, en este caso es ante Dios, ¿verdad? Entonces, siempre usted que va a ir a la oración debe de llevar esa actitud de humildad, de que usted, hermano, no es digno, usted no merece, ¿verdad?, en sus propios méritos, ¿verdad?, sino lo que usted está haciendo es a través de la gracia y la misericordia de Dios, ¿verdad?, porque Dios es el quien provee la gracia y la misericordia de Dios, y eso es nuestro Señor Jesucristo. Su gracia nos cubre, su misericordia nos cubre a través de Cristo Jesús, ¿verdad?, pero no es por nuestros méritos, no es por nuestras acciones, ¿verdad? Entonces, algo muy importante es que usted debe de tener un corazón humilde también, ¿verdad? Fíjese, no solamente pedirle a Dios perdón, sino venir ante Él con humildad, ¿verdad? Decir, Señor, si tú no me salvas, nadie me va a salvar, ¿verdad? Porque hay quienes vienen y dicen, Señor, si tú no me salvas, me busco otro, ¿verdad? Me voy con el curandero, me voy con el brujo,
¿verdad? Me voy con el compadre, y ya que tú no me resolviste la situación, pues yo busqué otros medios. No, debemos de venir con ese corazón de humildad y decir, Señor, o tú me salvas o nadie me puede salvar, o no quiero otra salvación, ¿verdad? Ahora, en el Mateo capítulo 6 hay otro requisito muy importante. Mateo capítulo 6. En el verso 15, debemos de tener también un corazón puro hacia los demás. Fíjese, no solo ante Dios, no solo para con Dios, sino ante los demás. ¿Qué quiero decir con eso? Lo que aquí el Señor dice, fíjese, Mateo 6:15 dice, pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. Fíjese qué tremendo. Entonces, antes de que yo le pida perdón a Dios por mis pecados, para que Él me limpie, para que Él me perdone, yo tengo que perdonarle a todos aquellos que me han ofendido. Ahora, ¿cómo puedo yo perdonar a alguien? Solo hay una forma de poder perdonar legítimamente, y eso es amándolo. Entonces he encontrado con gente que dice, es que yo no puedo perdonar lo que me hizo. Y a veces enfocamos el pecado en que no puede perdonar. Pero yo siempre enfoco el pecado en que no ama a esa persona. Porque cuando uno ama a alguien, hermano, uno perdona todo, ¿verdad? Cuando uno verdaderamente ama, como la Biblia dice, uno puede perdonar cualquier falta que hayan hecho contra uno. Cualquier golpe o herida que le hayan ocasionado a uno, uno puede perdonar. Eso fue lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. Fíjese, Él lo declaró. Y le dice al Señor, Padre, perdónalos. Ahora, ¿cómo podía Jesús pedirle al Señor que los perdonara? Porque Él ya los había perdonado, ¿verdad? Entonces, cuando uno realmente ama a la persona, uno puede perdonar, no importa la falla, no importa lo trágico que haya sido, ¿verdad? Entonces, aquí dice la palabra del Señor, si tú no perdonas a los hombres, y por supuesto a las mujeres, aquí está toda la humanidad, ¿verdad? Dice, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. Entonces, si usted quiere ser perdonado, y para que usted sea oído, tiene que tener un corazón recto delante de Dios. Porque hay gente que dice, bueno, es que mi relación es con Dios, a mí no me importa cómo están los demás. No. Ahora, debemos de entender que aquí es lo que concierne a usted estar en paz con los demás. ¿Por qué? Porque hay cosas o han habido situaciones en las cuales se han dado donde usted perdona, pero la otra persona no quiere perdonar ni quiere arreglar la situación. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Bueno, nosotros hacemos nuestra parte. Nosotros tratamos la reconciliación. Nosotros buscamos el pedir perdón. Nosotros buscamos el perdonar a los demás. Si los demás no se quieren arreglar con nosotros, ya eso ya no nos incumbe, ¿verdad? Porque no podemos forzar a alguien ni podemos estar dependiendo de que alguien nos perdone o no nos perdone, ¿verdad? Por eso nosotros no podemos echarle la culpa a nadie de nuestra condición, ¿verdad? Usted es y usted vive de acuerdo a lo que usted ha determinado en su corazón ser y vivir, ¿verdad? Entonces debe haber un corazón, fíjese, recto, íntegro hacia los demás, ¿verdad? De tal manera que yo siempre he dicho, usted debe de ser capaz de ver a los ojos a cualquiera y con sinceridad decirle te amo. Y poderle dar un abrazo y un beso con sinceridad, ¿verdad? Y desearle que le vaya bien en la vida, ¿verdad? Que no vaya a ser como aquella canción que dice que te vaya bien, que te mate un tren, ¿verdad? ¿Ah? Porque así hacemos a veces. Lamentablemente así hacemos aún en la iglesia. Decimos, mi hermanito, Dios lo bendiga, pero por dentro decimos, ay, Señor, llévatelo ya, ¿verdad? Porque si no yo te lo voy a mandar pronto, ¿verdad?
Entonces, debemos nosotros fíjense, de tener un corazón íntegro hacia los demás. Hacia los demás. Hay gente, hermano, que llega a la iglesia y dice, Señor, yo te voy a alabar y te voy a bendecir, pero que no llegue fulanito porque si no ya me echó a perder el servicio. ¿Verdad? Entonces, si a usted le amarga a alguien en la congregación, o usted al pensar en alguien le amarga su corazón, ya esa oración no puede ser recibida. Y cuando yo estoy hablando de oración, recuérdese que la oración involucra no solo pedir y pedir y pedir, ¿verdad? Pero aquí estamos viendo entonces la necesidad que tenemos de estar bien con los demás. Ahora, en Primera de Pedro, y esto tal vez no les va a gustar mucho a los varones, por eso yo he peleado mucho contra el machismo. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7. Y esto, por supuesto, no solo va hacia los varones, ¿verdad? Porque siempre decimos, no, es que aquí dice, mira, aquí dice, le está hablando a los maridos. Sí, pero siempre hay que ver el otro lado también, ¿verdad? Si le dice a los maridos es porque los maridos tienen mayor problema. Pero eso no quiere decir que las mujeres no tienen sus problemitas también para hacerlo. Se supone que la mujer es más dócil, es obediente, es sujeta, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces a ellas no se les exige, no se les tiene que estar hablando mucho. Usted sabe que en una casa hay hijos que siempre se les está regañando. Y el hijo dice, ¿y por qué a mi hermano no lo regañas? Pues porque no da motivos, ¿verdad? Es obediente, sabe lo que tiene que hacer y lo hace. Entonces, por eso aquí el apóstol no le habla a las mujeres, porque ya da por entendido que ahí no hay ningún problema, ¿verdad? Mire lo que dice aquí en el verso 6. Mire la actitud de cómo son las siervas de Dios, las cristianas, cómo son. Primera de Pedro 3:6 dice, así obedeció Sara a Abraham llamándolo Señor, ¿verdad? Entonces, qué lindo, porque las hermanas le llaman a su esposo Señor, y Señor significa que le obedecen, ¿verdad? Señor significa que le dicen, sí, mi amor, ¿verdad? Vamos a hacerlo así porque tú estás bien consagrado con Dios, ¿verdad? Y Dios te habla a ti, Dios te guía a ti, y yo creo eso, ¿verdad? Dice, y vosotras habéis llegado a ser hijas de ella, si hacéis el bien y no estáis amedrentadas por ningún temor, ¿verdad? Entonces con ellas no hay problema, ¿verdad? Con ellas no hay problema, gracias a Dios. El problema es con los maridos, ¿verdad? Los maridos, dice en el verso 7, mire, dice, y vosotros maridos igualmente convivid de manera comprensiva. Fíjese, ¿sabe qué quiere decir eso? Dice con conocimiento, con sabiduría. Qué difícil es para el hombre convivir con una mujer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay que tener mucha sabiduría para vivir con una mujer, ¿verdad? Mucha sabiduría. Ese es el fracaso del hombre, que no busca sabiduría. La Biblia dice que esté falto de sabiduría, que la pida Dios. Entonces, ¿por qué? Porque la mujer es un ser muy complejo, ¿verdad? Muy especial. Entonces, difícil de entender, difícil de diagnosticar en la mente del hombre, ¿verdad? El hombre la mira de una forma el día de hoy y mañana la ve de otra. Parecen querubines las mujeres, ¿verdad? Hay que ver con qué cara se levantan, ¿verdad? Se levantan con cara de león, con cara de hombre, con cara de ángel, ¿verdad? Tienen sus etapas, ¿verdad? Entonces hay que saber convivir con ellas sabiamente. No hay que buscarles el pleito. Fíjese que el hombre por naturaleza con relación a su esposa, no busca la confrontación. La mujer le gusta la confrontación, ¿verdad? Y el hombre por lo regular evade la confrontación. ¿Por qué? Porque sabe que puede lastimar a la mujer, ¿verdad? Entonces, pero uno de los problemas de la mujer es que a veces es persistente, ¿verdad? Y el hombre dice, vaya, dejémoslo así. Pero es que no sé qué. Tranquila, ¿verdad? Pero es que te dije que no, tranquila, ¿verdad? Entonces, hay que saber usar la sabiduría, ¿verdad?
la tolerancia. ¿Por qué? Porque dice aquí, mire, dice en el verso 7, dice, y vosotros maridos igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Fíjense que hay muchos hombres que vienen a las congregaciones a presentar su oración a Dios y su oración no es recibida. ¿Por qué? Porque no han aprendido a vivir con sabiduría con su mujer. No han aprendido a vivir en paz con su mujer. Entonces fíjese que cuando se habla hacia los demás, estar en paz con los demás, también incluye a la esposa, ¿verdad? Y también incluye a los hijos, ¿verdad? Y también incluye a la suegra, ¿verdad? Porque algunos piensan que la suegra no es parte de del grupo, ¿verdad? Pero recuérdese que la suegra es su mamá también ahora, ¿verdad? Así que en Mateo capítulo 5, verso 6, déjame ver. No, 6:5, perdón. Capítulo 6. Vamos a leer versos 6 en adelante para Mateo 6:6. Dice, pero tú cuando ores entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué va a pasar? Te va a recompensar. Entonces fíjese que hay otro ingrediente que debe de llevar la oración. Y es que la oración debe de llevar un propósito. Debe de hacerse con un propósito. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? Que Dios responda. Si tú no quieres que Dios responda, ¿para qué vas a orar? Dice aquí, tu Padre que ve en lo secreto te va ¿a qué? A recompensar. ¿Cuál es la recompensa de orar entonces? La respuesta. Entonces, no vamos a orar solo por orar, sino vamos a orar con un propósito. Si vamos a estar delante de Dios, hermano, no es para cumplir con ciertos horarios religiosos. Como mucha gente dice, tengo que orar media hora, 1 hora todos los días. Y se ponen ahí a orar como que son loritos, sin un propósito, solamente por cumplir un tiempo que tal vez ellos se han propuesto, ¿verdad? O que les impusieron. Yo me recuerdo cuando era niño, a mí me imponían orar cierto tiempo, ¿verdad? Y ahí estaba yo arrodillado, esperando que se pasara el tiempo, ¿verdad? Pero realmente no había una respuesta, no había un propósito, ¿verdad? De recibir una respuesta de Dios, ¿verdad? Entonces, la oración debe de tener el propósito, fíjese, de que debe de ser contestada. Si usted no va a orar con esa convicción, mejor no ore, ¿verdad? Si usted no va a orar si usted va a orar diciendo, bueno, tal vez, Señor, de repente, quién sabe, de un suertazo, tal vez te caí bien el día de hoy, mejor no ore, ¿verdad? Debe de llevar el propósito. Su oración tiene que ser contestada, ¿verdad? Todo lo que usted hace en la vida debe de tener un propósito, ¿verdad? Usted no va a trabajar toda la semana solo porque le gusta ir a trabajar. ¿Cuál es el propósito de ir a trabajar? Que al final de la semana le den el cheque, o al final de los 15 días, o al final del mes, ¿verdad? Hay un propósito. El propósito no es ir a solearse, a broncearse, ¿verdad? No está usted ahí tal vez en el campo o en las labores afuera, diciendo, pues aquí estoy. ¿Y cuál es el propósito? No, pues broncearme un poquito porque estoy un poquito blanco. No, el propósito genuino es recibir la respuesta, la recompensa.
Entonces, esto es algo que debe estar en nuestro corazón, ¿verdad? Debe estar en nuestro corazón. Siempre aquí en el capítulo 6 que estamos, verso 7, fíjese que la oración también debe de ser específica. ¿Usted se ha encontrado con gente que habla mucho y nada dice? Había un personaje que se llamaba Cantinflas, ¿verdad? ¿Cuál era el punto de Cantinflas? Hablaba un montón y nada decía. Nada decía. Entonces, fíjese que aquí en el verso 7 dice, y al orar, dice, no uséis repeticiones sin sentido, como los gentiles, como los paganos, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Entonces, algo que usted debe de saber, hermanos, que usted debe ser específico. Hay gente que dice, Señor, bendíceme. Y se pasan toda la vida, Señor, bendíceme. Bendíceme. Señor, bendice a fulano. Señor, bendice a sutano. Y yo me imagino a Dios pensando, sí, está bueno, lo voy a bendecir, pero ¿con qué bendición? Si yo vengo con usted y le digo, deme, pues tiene que tener mucho cuidado, porque si se encuentra con uno del mal genio, le va a dar una manada, hermano. ¿Verdad? O sea, usted tiene que ser específico en lo que usted dice, fíjese, en lo que usted pide. Vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 10. Y ahí en capítulo 10 de Marcos, del verso 46 en adelante, vemos la historia de un hombre que estaba ciego y estaba mendigando, estaba pidiendo limosnas. Y pasa Jesús por ahí. Y este hombre le empieza a gritar al Señor, le empieza a decir, Señor, ten misericordia de mí. Y entonces el Señor lo llamó. Y en el verso 51, en Marcos 10:51, dice que dirigiéndose a él, Jesús le dijo, ¿qué deseas que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? Porque hay gente, hermano, que nunca le dice a Dios lo que debe de hacer, lo que debe de responder Dios. Solo están ahí, Señor, y aquí estoy, bendíceme. Señor, aquí estoy, bendíceme. ¿Bendecir qué? ¿De qué manera te va a bendecir Dios? ¿Verdad? Entonces, mire, aquí Bartimeo, hermano, le responde Raboni, o maestro, eso quiere decir Raboni, que recobre la vista. Ahora, estaba ante el Señor. Aquí Bartimeo le pudo, aquí, hermano, era un cheque en blanco. Aquí Bartimeo le pudo haber dicho, Señor, dame una casa, porque no tengo casa para mis hijos. Tú te das cuenta que soy ciego, Señor, y no puedo trabajar. Y mis hijos pobrecitos no tienen dónde vivir. Una casa. ¿Y qué hubiera hecho el Señor ahí? Le hubiera dado una casa. Me estoy dando a entender. Entonces, no es solamente el venir ante el Señor y decir, es que tú sabes mi necesidad, Señor. Claro que Dios sabe nuestras necesidades. Pero debemos de ser específicos en cuanto a la petición. Y ahí es donde muchos fallamos. Porque no somos directos. Señor, no tengo dinero. Pues aquí está $1, te dice el Señor. Ay, Señor, eso no me alcanza, pero no me dijiste. ¿Por qué no eres específico? Te faltan $100. Señor, necesito $100. ¿Verdad? Ser específico. Dios es específico, hermano. Amén. Entonces no digamos, Señor, lo que ahí tú quieras darme. No, el Señor quiere que seamos específicos.
Entonces, aquí el Señor, ¿qué hizo? Le dio la vista. Dice en el verso 52, Jesús le dijo, vete, tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. Y al instante recobró la vista. ¿Por qué? Porque eso fue lo que le pidió. Usted debe de ser específico en lo que usted está pidiendo. Y ahí es donde muchos fallan. Por eso no reciben la respuesta. Porque el Señor está esperando todavía que sean específicos. Ahora, en Mateo capítulo 7, en el verso 7, hay otro ingrediente que tiene que llevar la oración. Yo no sé si usted se está calificando de cómo usted ora, pero tal vez va a ser reprobado, pero vamos a aprender a hacerlo bien, ¿verdad? Dice, pedid y se os dará. En el verso 8, ¿qué dice? Todo el que pide, ¿qué pasa? Recibe. Entonces, fíjese que la oración debe de ser confesada. Hay gente que dice, es que el Señor conoce mi necesidad y yo oro de pensamiento nada más. No, háblelo. Pida. Si usted no pide, no recibe. Porque si no, no dijera aquí, el que pide recibe. Quiere decir que el que no pide, no recibe. Quítese ya esa mentalidad de decir, es que Dios sabe mi condición, Dios sabe mi necesidad. Claro que la sabe, pero no la va a arreglar hasta que usted la pida. Entonces la oración tiene que ser confesada, tiene que ser hablada, tiene que ser declarada, no solo de pensamiento. Usted tiene que hablar, usted tiene que declarar. Aquí siempre en Efesios capítulo 6, hay otro ingrediente. Yo le puedo dar muchos versículos de todos estos, pero no se alcanzaría el tiempo. Usted lo puede leer en la palabra de Dios y buscarlos. Efesios capítulo 6, verso 18. Y otro ingrediente importante es que debe de ser con perseverancia. Dice aquí, con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Qué quiere decir con toda perseverancia? Que debe ser continuamente. Hay gente que dice, no, yo ya oré. Si Dios quiere contestarme, que me conteste. No. Usted debe ser perseverante. Vamos aquí a Mateo, capítulo 26 de Mateo. Y vamos a ver cómo el Señor oraba, fíjese. Porque sobre todo Él es nuestro ejemplo, ¿verdad? Verso 44. Mateo 26, 44. Mire, dice, dejándolos de nuevo, este es nuestro Señor Jesucristo cuando estaba en el huerto de Getsemaní, dejándolos de nuevo, se fue y oró, dice, por tercera vez. Hay gente que dice, yo oré una vez, si Dios me quiere contestar, que me conteste. No, usted debe de seguir perseverando en la oración. Perseverando en la oración. O sea, hay muchos ejemplos, hermano. No puedo detenerme en cada punto aquí, porque aquí nos llevaría una clase para cada punto, pero le estoy dando el énfasis. Fíjese, dice, diciendo otra vez las mismas palabras. No que estaba repitiendo lo mismo, sino que siempre enfocado en la petición que estaba llevando en ese momento, ¿verdad? Entonces, algo que usted debe de entender aquí es que usted debe ser perseverante. No recibí la respuesta hoy, mañana lo sigo pidiendo.
No recibí la respuesta hoy, mañana la sigo pidiendo. Ahora, cuando hablo de respuesta, óigame bien, cuando hablo de respuesta me estoy refiriendo precisamente a eso. No a que lo voy a tener ya en mis manos, sino me estoy refiriendo al punto de que a veces la respuesta va a ser no. Y si es no, bueno, ya me respondiste, si es no, Señor, bueno, está bien. Voy a cambiar entonces a otro tema, a otro punto. Pero no me ha respondido todavía, Señor. Tengo que seguir. Señor, necesito tal cosa. Necesito tal cosa. Necesito que mi hijo se deje las pandillas, digamos. Y pasa el tiempo y yo sigo orando, sigo orando, sigo orando. No hasta que mi hijo deje las pandillas, sino que hasta que Dios me diga, ya está hecho. Aunque todavía no lo mire. Pero ya está oída mi petición y ya está declarada mi petición que va a ser respondida. Me estoy dando a entender. O sea, no es que precisamente voy a tener en mis manos ya lo que estoy pidiendo, pero ya tengo el sí. Ya tengo la respuesta. Me dijeron sí o me dijeron no. A eso me refiero. En ser perseverantes, ser perseverantes. ¿Verdad? Cuando ya Dios dice sí o ya Dios dijo no, ahí dejemos la oración. Porque seguir ahí después de eso ya sería una necedad y sería una ofensa hacia Dios, porque no le estamos creyendo su palabra. ¿Verdad? Entonces, fíjese que todas esas son cositas que debemos de aprender. Entonces, debemos de ser perseverantes. Ahora, otro ingrediente muy importante. Vamos a Hebreos capítulo 5, verso 7. Perdón, vamos a Santiago 5, 17, perdón. Santiago 5, 17. Y otro ingrediente que debe de tener, hermano, es fervor. Nuestra oración debe de ser ferviente, hermano. Mire lo que dice aquí en Santiago 5, 17. Dice: Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. ¿Cómo oraba Elías? Fervientemente. Mire, fervientemente. Esto es algo muy importante. Aquí en Lucas capítulo 22 vamos a ver cómo el Señor oraba. Lucas 22. Verso 44. Dice: y estando en agonía, oraba con mucho fervor, y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. ¿Qué quiero decir con mucho fervor? No es nada más decir: Señor, aquí estoy. Cuando estoy hablando de fervor, estoy hablando de que tienen que entrar nuestras emociones, tienen que entrar aún nuestro cuerpo en acción. No podemos estar pasivos. O sea, el fervor es como un entusiasmo. Es meterle el fuego a la oración con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, con nuestros gestos. Mire, de qué manera oraba el Señor, dice, con fervor, hasta el punto, mire, se metió tanto en la oración que dice aquí, su sudor. Fíjese que el Señor cuando oraba sudaba, y no porque estaba caliente el ambiente, sino porque se metió tanto con intensidad, hermano. Él vivía la oración. Que dice que su sudor se comenzó a convertir en gruesas gotas de sangre, o sea,
aún sus vasitos, hermanos, se empezaron a romper. Mire, de lo intenso que era la oración. Entonces, esto es algo que debe de llevar nuestra oración. A veces nosotros estamos ahí muy tranquilos, orando y solo como lorito repitiendo. No, usted debe de meterse con intensidad. Ahora, ¿cuáles son algunos puntos que van a llevar esa oración de intensidad? Vamos a Hebreos capítulo 5. Mire, ese fervor, dice aquí en Hebreos capítulo 5, verso 7, dice que Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido ruegos y súplicas, dice, con gran clamor y lágrimas. Entonces, lo primero que aparece ahí son ruegos. Tal vez su versión ahí dice oraciones, ¿verdad? Pero en Juan capítulo 14, fíjese, Juan capítulo 14, mire cómo el Señor se dirigía al Padre Celestial. Juan 14, 16. Dice, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Se da cuenta que el Señor cuando oraba, qué hacía? Rogaba. ¿Qué es rogar? Rogar es estar ahí insistiendo. Hala, sí, hombre, sí, por favor, lo necesito. Así como cuando hacen los niños cuando quieren algo, ¿verdad? ¿Cómo fastidian, verdad? Cuando quieren algo, caen mal. Caen mal. Por eso yo le he dicho, hermano, que la oración eficaz le va a caer mal a la gente. Si su oración suena muy bonito para los demás, esa oración no está llegando al cielo. La oración que llega al cielo es la que cae mal aquí en la tierra. Dice, pero es solo rogando ahí. Entonces fíjese, la oración en nuestro fervor tiene que llevar ruego. Ah, Señor, yo lo necesito. Mira, Señor, es que ese trabajo, Señor, yo necesito otro mejor. Yo necesito un trabajo donde pueda ir a la congregación, donde pueda reunirme, Señor. Eso es rogar. Y luego pasamos al otro nivel, que es el nivel de la súplica. Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 5. Dice, pero la que en verdad es viuda y ha quedado sola, tiene puesta su esperanza en Dios y continúa en súplicas y oraciones de día y de noche. Fíjese que del ruego se pasa a la súplica. Y a la súplica, hermano, ya lleva más fuerza. Señor, pero es que mira, si no lo haces hoy me muero. O sea, mira, eso es fervor. Esos son ingredientes que lleva el fervor. Lleva súplica, pero no solo lleva eso, sino en Mateo capítulo 15 lleva otro ingrediente. Mateo 15, 22. Dice, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella comarca, comenzó, ¿a qué? A gritar.
Mira, otro ingrediente que lleva la oración, que es gritos, clamor, como dice Hebreos, ¿verdad? Gran clamor, gritos, a voz en cuello. Ajá. Que así sean las reuniones de oración, ¿verdad? Así deben de ser las reuniones de oración. Ajá. Fíjese que cuando el pueblo del principio oraba, dice que la tierra temblaba. Porque alzaban la voz, hermano. Y no era por el que resonaba el edificio, sino que era de tal impacto, hermano, que el cielo respondía rápido. Entonces fíjese que deben de haber gritos. Pero hay otro ingrediente que debe de haber. En segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 4, vamos a leer el verso 3, dice: doy gracias a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados, de que sin cesar, noche y día, me acuerdo de ti en mis oraciones. Segunda de Timoteo 1:4 dice: deseando verte al acordarme de tus lágrimas. ¿Qué otro ingrediente debe llevar el fervor? Lágrimas. Lágrimas. Ahora hay gente que dice: pero hermano, pero a mí me enseñaron que los hombres no deben de llorar. Bueno, rompa con eso, ¿verdad? Usted tiene que derramar su corazón ante Dios, ¿verdad? Y aún aprender a llorar delante de Dios. Usted debe aprender a ser llorón. Hay un profeta que le llaman el profeta llorón. Mire lo que dice aquí en Jeremías. No sé por qué le pondrían así el profeta llorón. Pero mire en Jeremías capítulo 9. Mire cuál era la petición de Jeremías. Si usted no es llorón ante la presencia de Dios, aquí hay una clave para que pueda llegar a hacerlo. ¿Qué tiene que hacer? Pedir y llorarle a Dios para que sea llorón. ¿Cómo se puede llegar a ser llorón? Llorándole a Dios. Mire lo que dice aquí. Jeremías capítulo 9, verso 1 dice: ¿quién me diera que mi cabeza se hiciera aguas y mis ojos fuente de lágrimas, para que yo llorara día y noche por los muertos de la hija de mi pueblo? A mí siempre me ha gustado este versículo y ha sido una de mis peticiones ante Dios. Que mi cabeza se convierta en una fuente de agua. Mire, y mis ojos se conviertan en esos conductos por donde esa fuente fluya, ¿verdad? Entonces, eso debe de ser puesta en la oración. Mire, esa oración con fervor no puede estar sin lágrimas. Usted no puede decir: es que yo oré, pero no necesito llorar. Quiere decir que no puso fervor ahí. Y la oración que va a traer respuesta es la oración que trae o que lleva fervor. Ahora, en Filipenses capítulo 4, verso 6. Hay otro ingrediente muy importante, hermano, que casi siempre muchos se les olvida agregar. Dice aquí en el verso 6, Filipenses 4, 6, dice: por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Hay gente, hermano, que no ha aprendido a ser agradecido. Hay gente que cree que lo que tiene, que lo que recibe, lo merece o él se lo ganó. Yo quiero decirte, hermano,
que uno de los ingredientes que van a hacer que tu oración sea recibida en el cielo es porque va siempre un acto de gratitud, de agradecimiento, ¿verdad? Vamos al Evangelio de Lucas. Y ahí en el Evangelio de Lucas capítulo 17, vemos ahí la historia de 10 leprosos, fíjese. Usted sabe que la lepra era una enfermedad, y es una enfermedad terrible, ¿verdad? Donde tenían que ser aislados, tenían que vivir fuera de la sociedad y fuera de su familia, tenían que despojarse de sus propiedades, todo, hermano. La lepra era algo terrible. Sin embargo, estos 10 hombres, dice que desde lejos le dicen al Señor: Señor, ten misericordia de nosotros y límpianos, sánanos. Y el Señor les responde, porque así es el Señor responde, y le dice: vayan y preséntense a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque en la ley del pueblo de Israel, los sacerdotes eran los que declaraban a una persona inmunda por causa de la lepra, y eran los únicos que podían declararle a una persona que había sido declarado con lepra que ahora ya estaba limpio. Eran los médicos de aquel entonces. Entonces, mire cómo el Señor le dice a estos hombres, le dice: vayan y preséntense a los sacerdotes. Pero ellos todavía estaban sucios, todavía estaban con su lepra. Y entonces se van camino a Jerusalén, porque ya estaban los sacerdotes o alguna ciudad donde habían sacerdotes. Y cuando iban en el camino, dice la palabra de Dios, que la lepra les fue quitada. Ahora, 9 de ellos dice que siguieron hasta los sacerdotes a presentarse para seguir viviendo su vida ya normal y natural. Pero hubo uno de ellos, ¿verdad?, que no se fue a los sacerdotes, sino que ¿qué hizo? Regresó con el Señor. Y mire lo que dice aquí en el verso 15, Lucas 17:15. Dice: entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en alta voz y cayó sobre su rostro a los pies de Jesús, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Y los otros 9 dónde están? Hermano, ¿no será que a veces el Señor dirá eso de ti? Bueno, no te respondí yo, ¿y por qué no me has venido a dar gracias? Porque hay gente, hermano, que solo viene, toma lo que Dios le da y de ahí se desaparece. Y dice: bueno, ya Dios me dio lo que yo quería. No, usted debe de volver ante la presencia de Dios siempre con acciones de gracias. Ese es un ingrediente. Imagínense, yo he conocido mucha gente que ha ayudado a otros. Tal vez ha tenido alguna necesidad y la gente ha venido y le dice: está bien, yo te voy a ayudar. Y lo ayudan. Y nunca más los vuelven a ver hasta que tienen otra necesidad. Y se acercan otra vez con él. ¿Y cómo cree que lo va a recibir esa persona otra vez? Le va a decir: ni siquiera me diste gracias por lo que te hice la vez pasada. ¿Cómo quieres que te vuelva otra vez a ayudar? Hermano, ¿qué es lo único que Dios espera de nosotros? Gracias. Es lo único. ¿Qué es lo único que usted le puede dar a Dios? Las gracias. No le puede pagar porque no puede decir: Señor, te voy a pagar $1,000,000. Y usted va a decir: ¿y quién te dio ese $1,000,000? Usted lo dio. Entonces, fíjese que qué necesario es que nosotros, hermano, aprendamos a ser agradecidos con el Señor. Mateo capítulo 26. Mateo 26. Otro ingrediente. Verso 39.
Dice, y adelantándose Jesús un poco, cayó sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Otro ingrediente que tiene que llevar la oración es que tiene que ser conforme a la voluntad de Dios. Mire lo que dice en Juan capítulo 7. Vamos al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 7. No, perdón, capítulo 15, perdón. Capítulo 15. Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 7. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que querráis y os será hecho. ¿Qué está diciendo ahí? Cuando tu corazón esté apegado a mi palabra, cuando conozcas mi voluntad, cuando conozcas mi palabra, puedes pedir cualquier cosa. ¿Por qué? Porque vas a pedir conforme a mi voluntad. Y entonces te va a ser hecho. O sea, en la carta a Santiago, ahí está el por qué muchos no reciben. Miren lo que dice en Santiago capítulo 4, verso 3. Dice, pedís y no recibís, porque pedís con malos propósitos, para gastarlo en vuestros placeres. Entonces, si tú no pides conforme a la voluntad de Dios, no esperes recibir una respuesta positiva. Vas a recibir una respuesta, pero negativa, porque Dios siempre te va a responder. Pero estamos hablando aquí de una respuesta positiva. Si vas a pedir para tus placeres, para tus deleites, ay Señor, yo quiero mi carro deportivo para irme a la playa, y ya que voy a la playa, pues de una vez mi casita ahí en la playa. Ya que tengo mi casita en la playa, pues un mi bote, Señor. Ya que tengo mi bote ahí, pues una mi rubia de una vez para que, o sea, no puedes tú esperar que Dios responda eso, ¿verdad? Pero si tú dices, Señor, mira, necesito un 4x4 porque voy a ir a predicar allá a la montaña, Señor. Y bueno, si no es un 4x4, pues un vehículo para que pueda llegar y Dios te lo va a dar. ¿Por qué? Porque estás pidiendo conforme a su voluntad. Amén. Ahora, en Mateo capítulo 16, Mateo 16, y aquí hay algo tremendo, hermano. Aquí hay algo tremendo que está muy relacionado con lo que estamos hablando. Mateo 16. Verso 19. Y ahí yo quiero que corrija una traducción que no está bien traducida en muchas Biblias. Algunas Biblias ya lo corrigieron, pero otras traducciones de Biblia no lo han corregido. Dice, yo te daré las llaves del reino de los cielos. Aquí le está hablando el Señor Jesús a Pedro. Y lo que ates en la tierra, yo sé que muchas Biblias dicen, será atado en los cielos. Y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Pero así no es la manera correcta de traducir este versículo. La manera correcta de traducir este versículo es, dice, y lo que ates en la tierra habrá sido desatado en los cielos. Y lo que desates en la tierra habrá sido desatado en los cielos. Mire, ¿en qué cambia esto? Que la primera parte da a entender, o sea, la primera forma de interpretación, que es una mala interpretación, da a entender como que yo aquí tengo la orden, como que yo mando y Dios es mi siervo. Yo digo, se hace así y en el cielo se tiene que hacer así porque yo declaré que así se hace. No. Yo tengo que conocer qué es lo que se ha decretado allá en los cielos y entonces decretarlo aquí en la tierra. Ahora, hay un error ahí en muchos, que muchos nunca llegan a decretar lo que ha sido decretado en los cielos. Entonces la oración debe de llevar decretos, pero decretos que han sido dados en los cielos.
¿Cómo puedo yo saber los decretos que han sido dados en los cielos? Conociendo la palabra de Dios. Señor, mi hijo es salvo porque tu palabra ha decretado, creo en el Señor Jesucristo y seré salvo, yo y mi casa. ¿Qué estoy decretando? Lo que ha sido decretado en los cielos. Entonces, tenemos que, fíjese, por eso usted tiene que conocer la palabra de Dios y usted tiene que llenarse de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para decretar lo que ya Dios ha decretado. Si no, usted va a estar decretando cosas que usted se imagina y que usted quiere, ¿verdad? Entonces es importante que hayan decretos, ¿verdad? En Lucas capítulo 22, Lucas 22, verso 43. Dice, entonces se le apareció un ángel del cielo fortaleciéndole. Mire, la oración debe de tener un espíritu de guerra espiritual. ¿Qué quiero decir con un espíritu de guerra espiritual? Que el enemigo no se va a quedar de brazos cruzados. Usted sabe lo que el diablo quería hacer con Jesús en el huerto de Getsemaní, quería matarlo, porque no quería que llegara a cumplir el propósito de morir en la cruz. Por eso Jesús decía, mi alma está triste hasta la muerte. Entonces usted debe de entender, hermano, que hay una guerra espiritual. En Mateo capítulo 12, por eso hay gente que dice, hermano, yo por eso no me meto a orar, porque cada vez que me meto a orar las cosas se empeoran, ¿verdad? Mateo capítulo 12, verso 28. Hace un tiempo estaba hablando yo con un apóstol y él comentaba y me decía, fíjate que por cerca de 5 meses o 6 meses en mi congregación nos levantábamos todos los días en las madrugadas a orar. Y ahí estaba todo el pueblo orando, casi por 5 meses. Y le estaba comentando a otro, yo estaba ahí oyendo, ¿verdad? Y luego dice, y después de esos 5 meses me vinieron una de luchas y de batallas y me paralizaron el cuerpo y entonces la otra persona estaba asustada. Entonces como que dice, ¿y entonces de qué sirvió lo que hiciste? Dijo, claro que sirvió. ¿Por qué? Porque algo hicimos en el reino de las tinieblas, herimos al reino de las tinieblas. Que resultamos heridos, pues en toda guerra hay heridos, ¿verdad? Entonces no espere, hermano, usted no ser contraatacado, ¿verdad? Porque ese es un error. Y muchos dicen, no, mejor yo por eso estoy en paz con el diablo. Ni el diablo se mete conmigo, ni yo con él. Hay un pacto de paz, ¿verdad? No es así. Mira lo que dice Mateo capítulo 12, verso 28. Dice, pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿O cómo puede alguien entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata y entonces saqueará su casa? Entonces vemos ahí la necesidad, hermano, de que cuando entremos a la oración debemos de saber que estamos entrando a terreno enemigo y que el enemigo no se va a quedar quieto y que van a haber pérdidas. Van a haber pérdidas. En el pueblo de Israel, cuando habían batallas, habían pérdidas. Yo siempre me digo, bueno, ahora hacer muchas cosas que antes me hacía preguntas, pero me preguntaba, ¿por qué Dios permitió que los hombres murieran en Jai cuando fueron a conquistar Jai? Después de conquistar Jericó, fueron a pelear contra una ciudad más pequeña y los de Jai los derrotaron. Ahora, yo decía, pero ¿cómo Dios permitió eso? Porque en toda guerra hay muertos. Lo que usted debe de preocuparse es no ser uno de ellos. Pablo decía, estamos derribados, pero no estamos destruidos. Nos dio un knockout el enemigo, pero nos levantamos otra vez, ¿verdad? Así debemos de ser, ¿verdad? Porque debemos la oración debe de llevar ese espíritu de guerra espiritual, ¿verdad? Si usted no entra con ese espíritu, hermano, usted no va a permanecer, usted no va a ser perseverante, usted se va a desanimar, usted va a decir, esto no funciona.
¿para qué me metí? Y muchos hasta se regresan al mundo diciendo, no, mejor me hubiera quedado en el mundo, ¿verdad? Ahora, en Lucas capítulo 21, verso 36. Esto es algo muy importante, hermano, un punto muy importante. ¿Ya lo tiene? Lucas 21, 36 dice, mas velad en todo tiempo, orando para que tengáis fuerza para escapar de todas estas cosas que están por suceder y podáis estar en pie delante del Hijo de Dios. La oración debe de ser preventiva, no curativa. Usted sabe que en la medicina hay medicina preventiva y hay curativa. Y hay solo para que no te muras. Ahí te mantenemos con pastillas y todo, pero no te sanamos, pero ahí te prolongamos la vida. Y así hay como muchos cristianos ahí pasan, hermano, o curándose o nada más sosteniéndose. No, la oración debe de hacerse antes que venga el problema. Mire lo que dice aquí en Lucas siempre, capítulo 22, verso 40. Mire la palabra de nuestro Señor Jesucristo, dice, cuando llegó al lugar le dijo, orad, ¿para qué? Para que no entréis en la tentación. Una mejor punto de vista es, orad para que no caigáis en la tentación, porque la tentación siempre va a venir, ¿verdad? Usted no puede creer que la tentación no va a venir a su vida. No es tan santo como para que el diablo no pueda tocarlo o el mundo no pueda tocarlo. Aún al Señor lo tocaron y lo tentaron en todo, pero Él no cayó en la tentación, ¿verdad? Entonces, muchos oran ya que cayeron. ¿Usted se ha dado cuenta que la mayoría de oraciones son de reconciliación? Porque si usted mantiene una vida de oración, no va a caer. Entonces, la oración debe de ser preventiva, no curativa. El apóstol Juan decía, estas cosas os escribo, hijos, para que no pequéis. Ahora, pues pecaste, bueno, abogado tenemos para con el Padre. Esa ya es curativa. Pero la intención de Dios es que sea preventiva, ¿verdad? Amén. Como vestirse con la armadura de Dios, ¿para qué? Para no caer en el día malo. Pero muchos ya que están caídos, entonces ahí están, ay Señor, levántame. Lo mejor que estás de pie, Señor, aquí estoy firme. Bueno, y ya por último vamos a Mateo capítulo 7. Hay muchos otros puntos, hermanos, muchos ingredientes, pero creo que estos son los importantes. Mateo capítulo 7, verso 7 y verso 8. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide, ¿qué pasa? Recibe. Y el que busca, ¿qué pasa? Halla. Y al que llama, se le abre. Entonces la oración tiene que llevar otro ingrediente y ahí es donde muchos cristianos casi reciben la oración, pero no la reciben totalmente. ¿Sabe por qué? Porque no la llevaron a una acción. Señor, un trabajo, Señor. Y hacen todo lo que hacen aquí, ¿verdad? Todos estos puntos que hemos hablado. Lo único es que después de esa tremenda oración que se echaron y que el Señor dijo, te doy el trabajo, se quedan en la casa esperando que los vayan a buscar. No, ¿qué hay que hacer? Actuar. La oración lleva acción. Señor, ya me diste el trabajo, salgo a la calle a buscar ese trabajo. Es mío. Y voy a tocar puertas y voy a llenar aplicaciones. ¿Verdad? Y ¿por qué? Porque yo sé que tú me vas a dar ese trabajo, Señor. ¿Verdad? Amén. Entonces no falle usted, hermano, en este punto. Ahí es donde muchos fallan.
Todo estuvo muy bonito. Llenaron todos los requisitos. Pero en lo último, nunca lo llevaron a una acción. ¿Verdad? Y entonces le dicen, Señor, me fallaste. Señor, no me contestaste. Señor, no me amas. No. Dios oye la oración. Amén. Entonces estos son los ingredientes que deben de estar para que su oración sea efectiva, sea eficaz. Gloria a Dios. Y como es una clase de oración, no solamente venimos a aprender, sino vamos a practicar. La otra semana los quiero a todos a las 5 de la mañana, de 5 de la mañana a 6:30 de la mañana orando. Todos los días, de lunes a domingo. Todos los días, ponga su despertador. Ya sea que venga a este lugar, ya sea que vaya a la Bergman, ya sea que en su casa, si no puede venir a estos lugares de oración, o si vive ahí cerca de otros hermanos, póngase de acuerdo para ir a orar a las casas ahí cerca. Si no pudiera venir a los lugares de oración, a las congregaciones, busque esta semana la presencia de Dios con oración. Todos los días. Esa es parte de la clase. Para pasar esta clase, tiene que estar toda la semana, desde las 5 de la mañana a las 6:30 de la mañana orando. Así que espero verlos, algunos que van a estar en las actividades, reuniones de local, pues vamos a vernos, si no, en su casa, desde ya ponga el despertador, ¿verdad? Si se tarda 1 hora para venir para acá, pues póngalo a las 4 de la mañana. Y si pues no va a poder venir aquí y lo va a hacer en su casa, pues póngalo a las 5 de la mañana. Pero todos vamos a estar unidos en oración. Motivo y causa, propósito. Aprender a mantener una vida de oración, sobre todo. Ese es el motivo y la causa. Ese es el propósito. Que usted aprenda, que usted se habitúe a tener una vida de oración. ¿Verdad? Amén. Así que es parte del examen. ¿Verdad? Y no solo para nosotros. Invite a los demás hermanos de las congregaciones a que se unan a esto. Invite a sus familiares, invite a todos a que nos unamos a esto. Va a ser una semana de bendición para nosotros. Póngase de pie, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios.